Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada Mishpacha, preciosa familia alrededor de todas las naciones. Les saluda su Aj Mauricio Leandro López de la República de Colombia, enviando saludos a nuestros amados mentores, nuestro amado More Aarón y nuestra amada Araceli de Morales, fundadores de las asambleas Alfa y Omega en California, y también nuestros amados mentores aquí en las preciosas Kehilá de Yehoshua. También saludo a cada uno de los morín de esta hermosa Kehilá y las personas que sintonizan Radio Shalom, la estación con el Ruach. También aquellos que van llegando nuevos a esta hermosa Kehilá por medio de Telegram, Facebook, WhatsApp, YouTube. Y bueno, mis amados, qué tremendo, bendito sea el Eterno, porque somos apartados para Él, tal y cual se llama esta porción, esta participación de Yom Shabbat, entendiendo que venimos del tiempo de corregimiento de nuestra alma, de la hermosa fiesta de Yom Kippur, y seguimos perseverando en estas fiestas del Eterno, de nuestro amado Melech, Yehoshua HaMashiach. Oremos, amada familia. Bendito Baba Kadosh, te damos gracias, hermoso Elohim, gracias Abba Padre, porque tú eres nuestro Dios, altísimo y soberano, quien habla a nuestras vidas y también quieres corregir cada parte de nuestra alma, Rey. Gracias por tu precioso Ruach HaKodesh, para con cada vida, hogar y descendencia, que pueda llegar esta porción. Te pido que seas tú purificando esta porción con el poder tuyo, precioso Dios, de los 7 espíritus tuyo, precioso Jehová, para que asimismo llegue a las naciones, llegue a las mentes y a los corazones, para que venga un cambio de adentro hacia afuera, precioso Rey. En esa Tekun Nefesh, corrección de nuestra alma, precioso Yehoshua HaMashiach. A ti sea toda la gloria y honra, y gracias por apartarnos, por ser apartados para ti, bajo tu gracia, tu voluntad, tu misericordia, precioso Elohim. En el Shem de Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias, Eterno. Qué bendición por podernos compartir este tiempo de santos apartados, santificados para ti. Es la porción número 28, 340 del estudio trienal, enfocados en Levíticos 19:1 al 20:27, Isaías 35:8 y Colosenses 1 del 1 al 4:18. Bien, mi amada familia, me enfoqué, gracias al Eterno, llevado por su precioso Ruach, a tratar el tema de ser apartados para qué o para quién, ¿sí? Es algo muy tremendo. ¿Apartados para quién? Para Yeshua HaMashiach, el novio de una novia. ¿Y apartados para qué? Para vivir de acuerdo al diseño del Eterno, en ese Olam, en ese Olam Jabá, en el reino venidero, el reino eterno. Pero ese reino está adentro de nuestro corazón, de adentro hacia afuera. Cuando empezamos a vivir esa Shalom aquí en la tierra. Enfocado en ello, me fui a Colosenses 1 y encontré grandes cosas importantes que el Eterno permitía para con el apóstol Saulo, el apóstol Pablo. Al igual que todos nosotros somos hijos, asimismo se depositan estas grandes virtudes que también pasaron en Pablo, el apóstol Saulo. Según acostumbrado al escribir cartas en aquellos días, el nombre del autor iba primero de todas esas cartas. Por lo tanto, el autor era Pablo. Él escribió esta carta mientras estaba bajo la custodia romana, como lo vemos en Colosenses 4:3, Colosenses 4:10 y Colosenses 4:18. Y probablemente la escribió en Roma alrededor del año 63 antes de Yeshua. Pablo probablemente escribió esta carta debido a la vista de muchas cuestiones que veía en su humanidad, pero también en su espiritualidad, alcanzada y llevada desde la propia misericordia de Yeshua HaMashiach. Estuvo también él viendo esta cuestión en el tiempo de Colosas, en este pueblo de Colosas, por medio de la visita de Epafras, que también era de Colosas.
como lo vemos en Colosenses 1:7. Es muy probable de que el propio Pablo no haya visitado esa ciudad. Lo vemos en Colosenses 2:1. Apóstol de Yeshua HaMashiach por la voluntad de Jehová el Eterno, nuestro Elohim, Abba Padre. Pablo estaba calificado para escribir esta carta de instrucción a los colosenses debido a que él era un apóstol, ¿sí? Un enviado. Aun cuando él no los hubiera conocido personalmente, él los visitaba en el Ruach, ¿sí? Eso hace parte de la multigracia de Yeshua HaMashiach para sus siervos competentes del reino. Jehová no tiene preferidos, Jehová tiene íntimos. El significado literal de apóstolos es enviado, pero en un sentido más profundo denota a una portavoz autorizado, ¿sí? Algo más profundo es alguien que está autorizado para dar un mensaje directamente por Jehová, alguien a quien se le ha dado la comisión y el poder de actuar en su representación. Ya no vivo yo más, Yeshua vive en mí. Era importante también que se hablaba de Timoteo. Timoteo fue un honorable acompañante de Pablo, pero no fue un apóstol. A pesar de que Timoteo aparece en los saludos, aún no se ha entendido cómo se haya participado en la redacción de esa epístola. Se le ha considerado como el que hacía las anotaciones o el escriba del apóstol Saulo. A los santos y fieles hermanos, dice el verso. Cuando Pablo se dirigió a los santos, no hizo distinción entre unos creyentes y otros en la quejilá de los colosenses. Todo verdadero creyente es un santo. Sin embargo, Pablo podría haber hecho una distinción en la frase fieles hermanos. Podría referirse a aquellos que no habían abrazado las falsas enseñanzas que tanto preocupaban a Pablo en esta carta. La ciudad de Colosas era quizás la ciudad más pequeña y menos importante a la cual Pablo hubiera escrito. Podría sorprendernos que Pablo haya puesto su atención en los creyentes de Colosas en un tiempo en el cual tenía muchas otras preocupaciones. Aún así, aparentemente pensó que la situación en Colosas era lo suficientemente importante como para captar la atención apostólica. Pablo les escribió porque había problemas entre los creyentes en Colosa, pero el problema doctrinal, en ocasiones descrito como la herejía de los colosenses, es difícil de describir de una manera precisa. Probablemente era una corrupción de lo que era la creencia en la Emet, con connotaciones místicas y legalistas del judaísmo, quizás combinado con el gnosticismo temprano que se venía en ese tiempo. Una cosa tremenda, afectando a los apartados santos, como pasa en este tiempo. Bendito Jehová Elohim. El ambiente religioso del primer siglo era aún parecido al nuestro en este tiempo. Eran tiempos de mezclas religiosas con personas que tomaban prestado un poco de esta religión y un poco de aquella religión. La única diferencia era que en el primer siglo uno se unía a un grupo que tomaba prestado. Ahora, en nuestra cultura moderna, es uno mismo el que toma prestado lo que quiere creer. Cosa tremenda. En los últimos tiempos, aún los escogidos serán engañados. Velad y no os engañéis. Bendito sea el Eterno. Sea cual fuera el problema específico, Pablo pensó en la solución. Un mejor entendimiento de Yeshua. Conocer al verdadero Yeshua HaMashiach nos ayuda a mantenernos alejados de las imitaciones. No importa la presentación que tengan. La ciudad de Colosas ni siquiera es mencionada en el libro de los Hechos. Toda nuestra información, de acuerdo a lo que nos enseña la Torá, viene precisamente hacia eso que nos encuentra relacionando esta carta, ¿sí? Es algo tremendo. Bien, entonces este tipo de problemas que habían era de acuerdo a un ambiente religioso, ¿sí? Es algo tremendo. Sea cual fuera el problema específico, Pablo pensó en esa solución. Importantísimo.
en donde alejaría a las personas de este tipo de imitaciones que estaban haciendo daños. Toda nuestra información, de acuerdo a la Torá, acerca de esa iglesia proviene de esta carta y de algunas alusiones en la carta de Filemón, en cuanto a Colosas. De estas fuentes aprendemos que Epafras era el responsable de llevar el evangelio o el mensaje contundente de la Emet a los colosenses, como lo vemos en Colosenses 1, 6, 7. Él era el procedente de esta ciudad, como lo vemos en Colosenses 4, 12. Y también llevó el mensaje a los pueblos vecinos en el valle de Lico, como Hierápolis y la Odisea, como lo vemos en Colosenses 4, 13. Vemos así que Epafras era apartado por el Eterno, comisionado y capacitado por el Ruach HaKodesh para hacer esta obra de la expansión del reino. Aleluya. Igual como estamos muchos siendo capacitados constantemente por el Eterno para llevar esto en amor, compasión, humildad, mansedumbre, todos estos frutos del Ruach HaKodesh. Aleluya. Quizá el mismo Epafras escuchó el mensaje cuando Pablo estuvo en Efeso. Mientras Pablo discutía cada día en la escuela de Tirano, todos los habitantes de Asia oyeron la palabra del Señor. Como lo vemos aquí en Hechos 19:10, confirmado. No sería una sorpresa si algunas personas en Colosas escucharan del mensaje en ese tiempo. Históricamente, Colosas fue una ciudad próspera y famosa por su fabricación de tintas, así como otras ciudades de esa región. Sin embargo, para los tiempos del apóstol Saulo, la gloria que tuvo como ciudad estaba en declive. Es algo tremendo que esta ciudad pereció por un terremoto después de un corto tiempo de que esta carta fue escrita. De este da testimonio Eusebio. Es algo tremendo porque este terremoto ocurrió alrededor del año 60 después de Yeshua HaMashiach. Gracia y paz sean a vosotros, de Jehová vuestro Padre y del Señor Yeshua HaMashiach. El saludo de Pablo era familiar, pero de corazón. La gracia es la buena voluntad incondicional de Jehová hacia los hombres y mujeres, la cual se expresa de manera decisiva en la obra redentora de Yeshua HaMashiach. Esta carta llena de amor y preocupación, escrita a una quejilá que Pablo no había plantado ni visitado, muestra el poder del amor del creyente genuino en el Dios viviente. El apóstol Saulo no necesitaba ver o conocer directamente a estos creyentes para amarlos y preocuparse por ellos, porque entendía que hacían parte de ese cuerpo, de esa iglesia orgánica, a pesar de que tuvieran fallas doctrinales, problemas. Él simplemente estaba en un mover espiritual de unidad, de ejat, para con estas personas. Obviamente movido por el mismo Ruach HaKodesh a compasión y misericordia. Aleluya. Es importante entender de que Pablo tenía un hábito de la oración por aquel pueblo, por aquella quejilá de colosenses. A pesar de que Pablo no conocía a la gran mayoría de ellos, los creyentes de Colosas estaban en la lista de oraciones de Pablo. Oraba por ellos no solo a menudo, sino siempre. Cuando Pablo oraba por los colosenses, lo hacía lleno de gratitud. Quizá aquellos que oran más terminan teniendo más razones para agradecer a Jehová. Hay un porqué de la gratitud de Pablo. Pablo estaba agradecido por su emuná, por su fe en Yeshua HaMashiach y su amor por todos los santos. Una fe genuina en Yeshua HaMashiach siempre llevará como compañero a un verdadero amor por el pueblo de Jehová, sin hacer acepción de personas, desde el corazón del Eterno. Bendito. Todo esto a causa de la esperanza. El apóstol Saulo estaba agradecido por la esperanza que les estaba guardada en los Shamaim, en los cielos. Él estaba agradecido cuando tomaba en consideración el destino de los creyentes de Colosas. Hemos de notar la familiar triada de emuná, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. Estas no eran solamente ideas teológicas de Pablo.
esta triada dominaba su pensamiento de creyente y nuevo nacido en Yeshua HaMashiach, servidor del Dios vivo. Aleluya. Bendito. Pablo estaba agradecido, de que su destino eterno fuera afectado por la verdad del mensaje, ¿sí?, traída por Epafras, como lo habéis aprendido. Epafras, ¿sí?, cosas que se aprendían de otros lugares. Epafras es descrito como un fiel ministro de Yeshua HaMashiach para vosotros. Esto no significaba que Epafras era superior a los otros creyentes en Colosas. La palabra ministro no significa superior, significa uno que sirve. Aleluya. Importante, llevar fruto, como nos lo resalta este verso. Pablo estaba agradecido de que ese mensaje estaba llevando fruto por todo el mundo, aun cuando Pablo estaba en una prisión romana. La frase "a todo el mundo" era una hipérbole legítima, ya que el mensaje se estaba esparciendo por todo el imperio romano. La doctrina del Evangelio, representada como un viajero que tiene el objetivo de visitar todo el mundo habitable. Tan rápido es este viajero en su camino que ya casi ha terminado de visitar todos los países bajo el dominio romano, y seguirá viajando hasta que haya proclamado su mensaje a toda persona, toda tribu, toda nación y toda lengua. Aleluya. Vemos algo importante, y es que esta oración de Pablo hacia los colosenses cristianos era intercesión. En primer lugar, el apóstol Saulo oraba para que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad, informados a través de una inteligencia espiritual verdadera hacia conocer a Jehová, y lo que Él requiere de todos nosotros es nuestra primera responsabilidad. Señor, eterno Dios, ¿qué quieres de mí? Bendito sea el Señor. Si tú lees esta carta de principio a fin, observarás que Pablo alude frecuentemente al conocimiento y a la sabiduría. Dirigió su atención en oración al punto en el que él se juzgaba que Gilá era deficiente. Él no los tendría por ignorantes. Él sabía que la ignorancia espiritual es una constante fuente de error, inestabilidad y tristeza, y por lo tanto deseaba que ellos fueran instruidos debidamente en las cosas de Jehová. En los asuntos de mi Padre me conviene estar, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dice Pablo. En segundo lugar, Pablo oró para que ellos pudieran vivir de acuerdo al mismo conocimiento que ellos habían recibido, que vivieran en un caminar como es digno del Señor, nuestro Dios, nuestro Melech, Yehoshua HaMashiach. Este es un patrón familiar repetido una y otra vez en el Brit Hadashah. Nuestro andar se basa en nuestro conocimiento de Jehová y en nuestra comprensión de su voluntad, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Jehová. Esta es la manera en que podemos agradar en todo a Jehová y la manera en que podemos andar dignamente. Esto hace referencia a un pensamiento de Yeshua HaMashiach, como lo podemos ver en Juan 15, 7, 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis talmidim, mis discípulos. Aleluya. Llevando fruto en toda buena obra. Aquí hay suficiente lugar para extenderse en toda buena obra. ¿Tienes la habilidad para predicar el mensaje de la Emet? Predícalo. Un niño pequeño necesita consuelo, consuélalo. ¿Puedes ponerte de pie ante miles y vindicarles la gloriosa verdad? Hazlo. ¿Hay algún santo humilde que necesite un poco de la comida de tu mesa? Envíasela. Deja que las obras de obediencia, de testimonio, de celo, de caridad, de piedad
y de filantropía sean encontradas en tu vida. No selecciones cosas grandes como tu línea especial, sino glorifica al eterno Dios viviente, también en las pequeñas cosas, llevando fruto en toda buena obra. El apóstol Saulo resalta, fortalecidos con todo poder. Mientras andamos como es digno del Señor nuestro Dios Jehová, su fuerza estará allí para ayudarnos en los retos que se nos presenten en cada momento de nuestra vida y para soportar y vencer los problemas que vengan a través de las circunstancias. Esto es la paciencia. Y también la paciencia que podemos tener hacia las personas, algo llamado y conocido como longanimidad, con gozo. Bendito sea el Eterno por morar en nosotros. Aleluya. Sobre el verso 12 y 14 encontramos la gratitud específica de Pablo hacia nuestro Abacadosh. En la administración divina, el Padre es mencionado en conexión con su amplio plan de redención. Él es la persona de la Trinidad que da inicio al plan de los siglos para participar de la herencia de los santos. Es el Padre quien nos hace aptos y no nuestras propias obras. Obtenemos esto con una herencia eterna, en vez de ganarla como un salario, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Los creyentes han sido librados del dominio de Hasatán. La palabra da a entender que fue un rescate hecho por un poder soberano. Otro lugar donde se usa esa misma frase para potestad de las tinieblas es en Lucas 22:53, en donde Yeshua habló de las tinieblas que rodean su arresto y pasión en los mismos términos. Estas palabras se refieren a las siniestras fuerzas que marchaban en su contra para un decisivo combate en el reino espiritual. La potestad de las tinieblas puede ser vista en sus efectos, y para aquellos que han sido librados de la potestad de las tinieblas, estos efectos debieran ser cada vez menos evidentes en su vida. La potestad de las tinieblas nos aletarga. La potestad de las tinieblas es hábil para ocultar. La potestad de las tinieblas aflige y deprime al hombre. La potestad de las tinieblas nos puede fascinar en nuestra humanidad. Es algo tremendo. La potestad de las tinieblas da valentía a algunos hombres. Tremendo. Amados, nosotros aún somos tentados por Hasatán, pero ya no estamos bajo su poder. Tenemos que luchar contra él, pero ya no somos sus esclavos. Él no es nuestro rey. Él no tiene derecho sobre nosotros. Nosotros no le obedecemos a Hasatán. Nosotros no escucharemos a sus tentaciones. Y trasladado al reino de su amado Hijo, dice el verso. De acuerdo a esto, la palabra traducida como trasladado tiene un significado especial en el mundo antiguo. Cuando un imperio conquistaba a otro, la costumbre era tomar a la población del imperio derrotado y trasladarla por completo a la tierra del conquistador. Es en este sentido que el apóstol Saulo dice que hemos sido trasladados al reino de Jehová. Todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece a Él. Por tanto, somos ciudadanos del reino. Aleluya. Su amado Hijo es una forma hebrea de decir el amado Hijo de Dios. ¿Es esto una forma hebrea de decir el amado Hijo de Dios? En quien tenemos redención por su sangre. Lleva la idea de redención mediante un rescate legal. El precio de una libertad fue pagado por la sangre de Yeshua. Esta es una razón por la cual el declarar la sangre de Yeshua es un sentido correcto, no un sentido mágico o supersticioso. Tiene un gran significado en la guerra espiritual. Muestra el recibo de nuestra compra legal como gente o persona redimida. El recibo consumado es, ya fue pago. Aleluya. No hay vergüenza, no hay nada que temer.
El Eterno ya lo hizo por nosotros. Aleluya. Bastémonos de su gracia y caminemos dentro de su identidad. Una de las grandes preguntas difíciles de la teología es: ¿a quién se le pagó el precio? Algunos dicen que fue Jehová quien recibió el precio del rescate, pero éramos prisioneros del reino de Hasatán. Otros dicen que fue Hasatán quien recibió el precio del rescate. Pero, ¿qué le debe Dios, Jehová, el Altísimo, a Hasatán? Esta pregunta probablemente solo extiende la metáfora demasiado lejos. El perdón de pecados. La palabra traducida como perdón viene de la antigua palabra griega adhesis, la cual se refiere literalmente a enviar lejos. Nuestro pecado y nuestra culpa es enviada lejos, por lo que Yeshua hizo en el madero por cada uno de nosotros. Por lo tanto, habla de la remoción de nuestros pecados de nosotros, para que ya no haya barreras que nos separen de Jehová. La meditación de Shaulo sobre la persona y la obra de Yeshua es importante. Se enfoca solamente en dos palabras: Él es el gran yo soy. Él es Yeshua HaMashiach. Pablo empezó dándole gracias al Padre, nuestro Abba, por su plan de redención, como lo vemos en Colosenses 1:12. Pero él no podía hacer eso sin pensar también en el Hijo, quien es el gran Redentor. Muchos eruditos piensan que Colosenses 1:15-20 vino de una poesía o de un himno de la Quejilá primitiva, el cual describía lo que los creyentes creían acerca de Yeshua. Esto es muy posible, pero no se puede comprobar de una ni de otra manera. Él es la imagen del Dios invisible. La palabra traducida como imagen del antiguo griego eikon expresaba dos ideas: semejanza como la imagen de una moneda o el reflejo de un espejo, o el reflejo en un espejo. Manifestación en el sentido de que Jehová se revela plenamente en Yeshua HaMashiach. Si Pablo, el apóstol Shaulo, hubiera querido decir que Yeshua era meramente similar a nuestro Abba, hubiera utilizado la antigua palabra griega homoioma, la cual habla meramente de apariencia similar. La palabra más fuerte que se usa aquí prueba que el apóstol Shaulo sabía que Yeshua es Dios, así como Dios el Padre es Dios. Esto significa que Yeshua es el sello mismo de Dios, nuestro Abba Padre. Jehová es invisible, lo cual no significa meramente que no puede ser visto por nuestros ojos, estos ojos materiales, sino que Él es inconocible, en el que conocemos como Yeshua HaMashiach exaltado. El Dios inconocible se hizo conocido, se hizo carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Es algo tremendo, ya que el eikon de Dios con el logos es algo muy importante que resaltar. El apóstol Shaulo utilizó esta importante y significante palabra con un gran propósito. El primogénito de toda creación, primogénito de la antigua palabra griega prototokos, puede describir prioridad en el tiempo o supremacía en importancia de rango. Como Pablo, Shaulo lo usa aquí. Probablemente tenía ambas ideas en mente, con Yeshua existiendo antes de todas las cosas creadas y con Yeshua siendo de un orden supremamente diferente a todas las cosas creadas. Primogénito se usa para Yeshua en Colosenses 1:18, Romanos 8:29, en Hebreos 1:6 y en Apocalipsis 1:5. De ninguna forma el título de primogénito indica que Yeshua es menos que Jehová. De hecho, los antiguos rabinos llamaban al mismo Jehová Altísimo el primogénito del mundo, como lo vemos con Rabino Bechai. Los antiguos rabinos utilizaban la palabra primogénito como un título mesiánico. Jehová dijo
así como hice de Jacob un primogénito, como lo vemos en Éxodo 4:22. Así también haré al rey Mesías un primogénito, como lo vemos en Salmo 89:28. Es algo tremendo. El uso de esta palabra no muestra lo que Ario argumentaba, que Saulo consideraba a Yeshua como una criatura como toda la creación. Es más bien la fuerza comparativa superlativa de protos la que usaba el apóstol Saulo. Es importante sobre el uso de las palabras eikon, que es imagen, y protococos, que es primogénito, como la persona de Yeshua fue la respuesta divina tanto a los cuestionamientos filosóficos de algunos judíos como las esperanzas patrióticas de los palestinos. Estas dos corrientes de pensamiento se encuentran en el término prototokos como aplicado a nuestro Melech y Señor, quien es tanto el verdadero Logos como el verdadero Mashiach. Aleluya, Mashiach. La palabra prototokos, en su sentido primario, expresa prioridad temporal y luego, debido a los privilegios del primogénito, gana el sentido adicional de dominio. Es dudoso que la palabra conserve algo de su significado original aquí. Porque en él fueron creadas todas las cosas. No hay duda de que Yeshua es el autor de toda la creación. Él mismo no es un ser creado como cuando vemos el mundo tan maravilloso y glorioso que Yeshua creó, nosotros le adoramos y le honramos aún más. Las abejas hacen su propio aire acondicionado cuando el clima se pone caliente y amenaza con derretir la cera en el panal. Un grupo de abejas se dirigía a la entrada del panal y el otro grupo se quedaría dentro. Entonces agitarían sus alas todas juntas, haciendo una corriente que saque el aire caliente del panal e introduzca aire más frío adentro. Esto es ver a Yeshua desde lo pequeño. Hermoso tiempo. Aleluya. Veamos más de estas pequeñeces, cosas tremendas y maravillas del Eterno. El propio Yeshua allí. Un solo cromosoma humano contiene 20 millones de bits de información. ¿Cuánta información es esta? ¿Te has preguntado esto? Es algo tremendo. Y pues obviamente encontramos aquí la divinidad del Eterno, la divinidad de Yeshua HaMashiach. Una cosa tremenda, así como lo vemos con el tema de las abejas. Una cosa tremenda, bendito sea el Eterno por todas las cosas. Y bien, mis amados, siguiendo abordando en esta divinidad de Yeshua, para así entender a quién servimos, ¿sí? Porque somos presentados como santos, para poder ver al Eterno. ¿Quiénes éramos nosotros? No éramos nada, simplemente todo se mueve bajo el mover del Eterno. Entonces, Yeshua, obviamente, de su divinidad es Emmanuel, Dios con nosotros, como lo hemos conocido y visto desde nuestra emuná. Entonces es importante estos detalles de esa pequeñez, porque un solo cromosoma humano contiene 20 millones de bits de información. ¿Cuánta información es esa? Si fuera escrita en libros ordinarios, en un lenguaje ordinario tomaría alrededor de 4.000 volúmenes. ¿Sí? Es algo tremendo. Algo importante, y es la frase todas las cosas fueron creadas, lleva la idea que siguen creadas y permanecen creadas. La permanencia del universo descansa entonces en Yeshua, mucho más que en la gravedad. Es un universo centrado en Yeshua HaMashiach. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, como será demostrado en el resto de la carta, la herejía de los colosenses parecía tomada por una angeología elaborada que efectivamente colocaba a los ángeles como mediadores entre Jehová y el hombre. Pablo, el apóstol Saulo, enfatizó que cualquiera que sea el rango de seres espirituales que pueda haber, Yeshua los creó a todos y finalmente todos le responden a él. Y él es antes de todas las cosas, el que es el principio. Siglos después de Saulo, un peligroso pero popular maestro, Ario,
afirmó que Yeshua no era realmente Dios y que hubo un tiempo en que él no existía. Pero Shaulo entendió correctamente e insistió en que Yeshua es antes de todas las cosas y que él mismo es el principio. Como toda la creación existe necesariamente en el tiempo y tuvo un comienzo y hubo un momento infinito en el cual no existió, lo que fuera antes o anterior a este tiempo no puede ser parte de la creación. Y el ser que existía antes de la creación y antes de todas las cosas, toda existencia de cualquier tipo, debe ser el Dios sin principio, el Dios eterno. Pero el apóstol Shaulo dice que Yeshua era antes de todas las cosas. Por lo tanto, el apóstol Shaulo concibió que Yeshua HaMashiach es verdadera y esencialmente Dios. Y todas las cosas en él subsisten. La idea es que Yeshua es el principio que une todas las cosas y el sustentador personal de toda la creación. Por lo tanto, Jehová como el sustentador es tan necesario para continuidad de todas las cosas como Jehová el creador lo fue para su producción original. Pero este poder conservador o continuo se atribuye aquí a Yeshua HaMashiach, y él es la cabeza del cuerpo que es la Kehilá. Aleluya. Esto describe la relación de Yeshua con la Kehilá. Aquí la cabeza probablemente se refiere al rol que tiene Yeshua como fuente de la Kehilá, incluso cuando como nos referimos a la cabeza de un río, para que en todo tenga la preeminencia. Este es un buen resumen de los versículos que se encuentran en Colosenses 1, 15 y 18. Ahí en Colosenses 1, 16 y 17. Ahora permitiendo que el apóstol Shaulo haya entendido los términos que utilizó, debe haber considerado a Yeshua HaMashiach como verdadero y propiamente Dios, a menos que haya a una manera secreta de entender los versículos 16 y 17, la cual Jehová no ha revelado en ninguna parte. Tomados en su sobrio y racional sentido y significado, deben resolver para siempre este punto tan importante hacia la divinidad de Yeshua HaMashiach. Un atributo importante y es la plenitud. Esto se traduce de la antigua palabra griega pleroma y es solamente otra forma de decir que Yeshua es verdaderamente Jehová. La palabra plenitud era un reconocido término técnico en teología que indicaba la totalidad de los poderes y atributos divinos. Pleroma era utilizado por los maestros gnósticos en un sentido técnico para mostrar la suma total de los atributos y poderes divinos. Yeshua pudo haber sido clasificado con estas imágenes inferiores de lo divino por los maestros colosenses. De aquí la importancia de la afirmación de que la plenitud de lo divino habita en él, en nuestro Melech Yehoshua HaMashiach. Los gnósticos distribuían los poderes divinos entre varios eones. El apóstol Shaulo los reúne todos en Yeshua HaMashiach, una total y llana declaración de la deidad de Yeshua. En él habitase toda plenitud. La antigua palabra griega para habitarse es usada aquí en un sentido de habitar permanentemente. Hay una palabra totalmente diferente para referirse a habitar temporalmente. El apóstol Shaulo quería enfatizar la idea de que Yeshua no era temporalmente Dios, sino que es permanentemente el Dios viviente. Dos palabras poderosas. Plenitud es una palabra sustancial comprensiva y expresiva en sí misma, y toda una pequeña gran palabra que incluye todo. Cuando se combinan en la expresión toda plenitud, tenemos ante nosotros una riqueza superlativa de significado. El Dios viviente, quien pelea por ti y por mí, aquí está. Aleluya. Antes complació al Padre quebrantarlo, como vemos en Isaías 53:10. Ahora complace al Padre que en él habite toda plenitud de Jehová. Así la frase en él
habitarse toda plenitud, reúne un gran clímax. Las declaraciones anteriores, la imagen de Jehová, el primogénito de toda la creación, el creador, la preexistencia eterna, la cabeza de la Quejilá, el que venció la muerte, el primero en todas las cosas. En esta cumbre nos detenemos viendo cómo Yohanan, Juan, desde Yeshua en su plenitud de deidad hasta la exhibición de esta plenitud divina en redención consumada en el cielo. La plenitud está en Yeshua HaMashiach, no en una Quejilá, no en un sacerdocio, no en un edificio, no en cualquier tipo de sacramento, no en los santos, no en un método o programa, sino en el mismo Yeshua HaMashiach, morando en ti. Está en él como un punto de distribución, para que los que quisieran más de Jehová y de todo lo que él es, lo puedan encontrar en Yeshua HaMashiach, por medio de su Ruach HaKodesh. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, dice el verso. La obra expiatoria de Yeshua es plena y amplia. Aún así no debemos tomar Colosenses 1:20 como una aprobación del universalismo. Es importante eso, salirnos de los ismos, de los movimientos, meternos más bien en el movimiento del Ruach, en nuestro interior, desde la Emet. Mediante la sangre de su cruz, de nuevo tomamos donde se hizo la paz. Nosotros no hacemos nuestra propia paz con Jehová, sino que Yeshua hizo la paz por nosotros a través de su obra en la cruz. Sin embargo, no debemos de considerar la sangre de la cruz de manera supersticiosa. No es una poción mágica ni es la sangre literal de Yeshua, literalmente aplicada, la que nos salva o nos limpia. Si fuera así, entonces sus verdugos romanos, al ser salpicados por su sangre, hubieran sido automáticamente salvos. Y la cantidad limitada de moléculas de la sangre literal de Yeshua HaMashiach limitaría el número de personas que podrían salvarse. La sangre de su cruz, de su madero, nos habla de la verdadera muerte física de Yeshua HaMashiach, tomando nuestro lugar ante Jehová. Esa muerte literal en nuestro lugar y el juicio literal que él llevó a favor nuestro es lo que nos salva realmente. Es memoria de lo que se ha dicho y lo que se ha hecho. El plan divino. Algo tremendo. Cómo la grandeza de la obra de Yeshua HaMashiach toca la vida de todos estos colosenses, así como toca en esta hora muchas vidas a través del poder del Ruach HaKodesh. Aleluya. ¿Qué erais en otros tiempos? ¿Qué erais en otro tiempo? Extraños. La antigua palabra griega traducida como extraños, apeyotriomenous, significa literalmente transferidos a otro dueño. Esta transferencia de propiedad de Jehová a Satanás y a nosotros mismos nos ha afectado en mente y comportamiento. Al pertenecer al linaje de Adán, nacemos siendo extraños delante de Jehová. Luego, como individuos, cada uno de nosotros elegimos aceptar y abrazar esa alineación con nuestras malas obras. ¿Qué eras en otro tiempo? Extraños. Esto significa que en Yeshua ya no somos extraños. La diferencia entre un creyente y un no creyente no es solamente el perdón, hay un cambio completo de estado y de mente, donde entra la dimensión de la sefirot espiritual a afectar positivamente cualquier vida desde la identidad eterna por medio de una paternidad dada por Yeshua. Aleluya. Ahora os ha reconciliado. La respuesta de Jehová al problema de la alineación es la reconciliación, iniciada por su obra en el madero. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, en la obra de la reconciliación. Jehová no se encontró con nosotros a mitad del camino, Él lleva hasta el final para encontrarse con nosotros y nos invita a aceptarlo. Uno podría usar dos formas de entender la necesidad humana y la salvación de Jehová. Podemos ver a Jehová como el juez y nosotros somos culpables delante de Él. Por lo tanto necesitamos perdón y justificación. Podemos ver a Jehová como nuestro amigo y nosotros hemos dañado nuestra relación con Él. Por lo tanto necesitamos reconciliación. Ambas formas son verdad y ninguna debiera ser promovida a expensas de la otra. La expresión de su cuerpo de carne redundante
Pablo quería enfatizar que esto sucedió por algo que le aconteció a un hombre real en una cruz real, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Este es el resultado de la obra reconciliadora de Jehová. En conjunto, estas palabras muestran que en Yeshua HaMashiach somos puros y ni siquiera podemos ser acusados justamente de impureza. La idea de presentarnos santos y sin mancha ante Jehová nos lleva a pensar en la terminología usada cuando los sacerdotes inspeccionaban los sacrificios potenciales. Somos presentados ante Jehová como un sacrificio vivo. El deseo de ser salvos significa un deseo de ser hechos santos y sin mancha e irreprensibles, no solamente un deseo de escapar del fuego del infierno en nuestros propios términos. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, aquellos que verdaderamente son reconciliados y somos reconciliados, debemos de verdaderamente perseverar en el principal enfoque que nos enseña el apóstol Saulo por medio de esta carta. Es el que nos lleva a continuar en la emet de este mensaje de vida y esperanza, firmes en la emuná sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído. Es importante para los creyentes continuar en una conducta piadosa, pero no somos salvos por nuestra conducta piadosa, así que es aún más importante para los creyentes continuar en la verdad de lo que es el mensaje, puesto que somos salvos por la gracia a través de la emuná, a través de la fe. Si el evangelio, el mensaje de salvación, el Brit Hadashah, enseña la perseverancia de los santos, también enseña que los santos son aquellos que perseveran hasta el fin en Yeshua HaMashiach. La continuidad es la prueba de que Yeshua está siempre con nosotros en esta realidad y seguirá con nosotros. Lo que Pablo hizo por los colosenses fue algo contundente. Pablo padece por ellos. Pablo escribió esta carta desde una prisión romana, ¿sí? Entonces es importante entender esto, mis amados Ahim Behayot, ya que, por lo tanto, el objetivo de esta epístola y de hecho de toda la obra apostólica es amonestar y enseñar a cada hombre en que se presenten perfectos en Yeshua HaMashiach, sin vergüenza, sin nada que temer, porque eso conlleva al perfeccionamiento de toda su Kehilá. Este trabajo era para todo hombre en contraste. Los falsos maestros en Colosas creían que el camino a la salvación era tan complicado que solo podía ser entendido por unos cuantos, los cuales formaban en cierto sentido una aristocracia espiritual en ese tiempo, y suele pasar en estos tiempos. Para lo cual también trabajó luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice el apóstol Saulo. La obra de Pablo estaba llena de la potencia poderosa de Jehová, pero la potencia de Jehová en su vida no significa que Saulo no hiciera nada, ¿sí? El trabajo duro según la potencia de Él. La palabra luchando, cuya raíz puede significar competir en los juegos, lleva a partir de entonces en Saulo la idea de competición atlética. Pablo no realiza su trabajo a medias, esperando vagamente que la gracia llene los huecos en los que él es demasiado perezoso para trabajar. Simplemente sigue perseverando, porque somos apartados. Así Pablo siguió perseverando, seguiremos perseverando en la emet, pero también en la ejat, desde ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. Y hemos aprendido mucho en estos días de arrepentimiento y acercándonos más al Eterno. Yom Kippur y la fiesta de Sukkot, y vienen de más tiempos de gloria para el Eterno. Bien, mi amada familia, este ha sido mi compartir. Bendiciones ricas y abundantes desde las bellas tierras de Colombia. Les habló su hermano y amigo Mauricio Leandro López Ángel. Bendiciones, Shabbat Shalom y Leir Raod, amada familia.